Capítulo 1. Una vida corriente. Evan miraba por la ventana la tempestad que azotaba su ciudad. Las enormes gotas que rodaban por el cristal le impedían ver con claridad los ríos de agua que fluían revoltosos a través de su calle. Su pequeña casa era una de las decenas que adornaban una pintoresca callejuela en el centro de la capital. Rodeada de elevados edificios y nuevas oficinas, parecía imposible que esa zona permaneciera intacta después de tantos años. Era un lugar especial y tranquilo, escondido entre el tumulto y la velocidad que caracterizaba una metrópolis. El sol intentaba escabullirse entre las gruesas nubes grises y los deseos del chico de salir a jugar, mojarse bajo la lluvia y chapotear en los charcos aumentaba con cada gota. Evan era un niño muy inteligente y tranquilo, y al no tener hermanos con quien jugar, se pasaba la mayor parte del día buscando la forma de divertirse, ingeniándose juegos y aventuras en solitario. La lluvia siempre le hacía sentir feliz. Se imaginaba que con el agua se limpiaban las tristezas del mundo y que al salir de nuevo el sol, las personas verían que todo era más sencillo de lo que creían, volviendo a ser felices. Por otra parte, las grandes tormentas que asustaban a muchos, a él le parecían una situación fantástica para poder jugar en su habitación, contando los rayos y relámpagos que podía avistar y calculando lo cerca que habían caído. En ocasiones, estos provenían de inmensos dragones que destruían una ciudad entera, y en otras simplemente era la naturaleza electrificando algún horripilante monstruo que amenazaba con comerse a un inocente. Su imaginación no tenía límites. Había algo en su interior que lo empujaba a compartir y permanecer en contacto con la naturaleza, bosques, árboles, flores y sobre todo el mar. Este era su sitio favorito de paseo. En la naturaleza se sentía libre y a veces, mientras jugaba en la playa, imaginaba que se convertía en una ballena grande e imponente surcando los mares a su antojo, o en un gracioso cangrejo que pinchaba a quien se acercara a su cueva. Sus padres no le prestaban mucha atención a sus juegos y mundos de fantasía. Lo dejaban hacer lo que quisiera mientras fuera feliz y obediente. Para ellos era un alivio que pudiera divertirse solo. Con el ajetreo de sus vidas no tenían mucho tiempo para distraerlo. Tristemente para el chico, ellos no compartían su pasión por la naturaleza. Le tenían mucho respeto y podría decirse que hasta un poco de miedo. Tenían unas pautas muy estrictas con respecto a la lluvia, el frío y las enfermedades que cualquier clima podría ocasionar. Aunque Evan sabía en lo más profundo de su corazón que ellos se equivocaban, era imposible enfermarse haciendo algo que te hacía feliz. En muchas ocasiones, al llegar el invierno, sus padres se resfriaban, y más aún si llegaban a mojarse, y él nunca se enfermaba a pesar de las veces que jugaba bajo la fría lluvia. El hecho de disfrutar sin miedos lo cambia todo. Eso le hacía pensar que si se creía que no te afectaba algo, entonces así sería. Pero era un tema demasiado complicado para hablarlo con ellos, así que simplemente se convertían en pensamientos pasajeros de su imparable mente. Sabía que sus padres no le permitirían salir a jugar con ese tiempo, pero no le impedía divertirse. A través del cristal, intentaba encontrar el preciado arcoíris escondido entre los rayos del sol que se escapaban a través de las nubes. Mientras tanto, su mente vagaba recordando sus deseadas vacaciones en casa de su abuela Cynthia. En su casa se sentía libre y pleno.
Podía jugar bajo la lluvia, correr en el campo, saltar en las hojas y llenarse de barro hasta la nariz. Y contradictoriamente a lo que pensaban sus padres, allí jamás se enfermaba. Su abuela apoyaba su teoría y siempre le decía: si piensas que algo es cierto, créelo con todo tu corazón y así será. La idea de que tuviera algún tipo de poder mágico para poder cambiar su vida lo hacía ilusionarse, aunque fuera momentáneamente. Añoraba las tardes de pláticas, historias y risas acompañadas de las espectaculares tartas y galletas que con mucho esmero siempre le preparaba. Ansiaba las próximas vacaciones para correr a su casa. Pero mientras estuviera a mitad del 6º curso, no podría ir a ninguna parte. No era muy fácil para un niño de 10 años viajar solo. Tampoco sus padres tenían tiempo para escabullirse. Ambos trabajaban a tiempo completo y solo se veían unas horas en la noche y los fines de semana. Preciado tiempo que servía para ponerse al día con los quehaceres de la casa. Solo en contadas ocasiones hacían actividades en familia. En fin, tenía una vida cotidiana de los niños de hoy día. Pero Evan necesitaba más risas, más misterios, más alegrías. Un par de vacaciones al año no eran suficiente para calmar sus anhelos de diversión. De allí su creciente imaginación y su tendencia a visualizar fantasías extraordinarias donde se escabullía siempre que podía. Ayudaba también el hecho de que no le fuera muy bien en el colegio. De acuerdo al concepto de la sociedad, al ser un niño normal, había quienes querían fastidiarlo o burlarse de él. Parecía que eso ahora era muy común en la juventud. Como una epidemia, solo se empezó a hablar del llamado bullying cuando de repente ya era moda en todas partes. Y aunque le gustaba ir a clases y compartir con sus compañeros, a veces sentía que debía esconderse o dejar de ser él para no llamar la atención de estos niños inadaptados. Evan no entendía el deseo de querer sentirse superior a los demás, y por más que se esforzaba, no podía comprender su comportamiento. Así que trataba por todos los medios de apartarse de situaciones que lo comprometieran. Intentaba pasar desapercibido, aunque no lo conseguía siempre. No obstante que su madre se molestaba y se reunía con la directora, al parecer el problema, en vez de mejorar, empeoraba. Sentía que por el solo hecho de prestarles atención a los inconvenientes, estos crecían. Así que intentaba darles menos importancia sumergiéndose en sus mundos irreales. Allí se sentía seguro. Podía hacer todo lo que quisiese, desaparecer, volar y hasta lanzar rayos en su defensa. Sus pensamientos regresaron a su abuelita. Ella se había quedado viuda hace unos cuantos años y vivía sola en una gran casa de campo a las afueras de la ciudad. Era un sitio de ensueño. La casa tenía 2 pisos, muchas habitaciones, una chimenea y una gran cocina. Afuera habían árboles frutales, flores, una laguna y mucho espacio para correr y jugar. También estaba su columpio favorito, un caucho viejo colgado de una gruesa rama en un árbol cerca de la casa. Cynthia era una mujer de unos 85 años y a pesar de su edad era muy ágil, alegre y servicial. Ayudaba a quienes lo necesitaban y los vecinos realmente la apreciaban. Evan más aún. Él era su único nieto y lo consentía, como ella decía, como toda buena abuela debía hacerlo. Para Evan, su abuela era una mujer muy sabia.
Las enseñanzas basadas en el amor y la felicidad que siempre le instruía eran su mayor tesoro. Además, siempre le decía que él era un niño extraordinario, que tenía un alma pura y que se convertiría en un hombre de bien. Ella era su maestra y guía. Su alegría constante, sus risas y su manera especial de ver el mundo como un sitio maravilloso donde venimos a disfrutar y vivir al máximo cada experiencia, despertaban en él un sentimiento de esperanza. Parecía que nada la ponía triste, ni siquiera la despedida del amor de su vida le arrebató las ganas de vivir. Evan la admiraba mucho. A veces no entendía cómo su madre había olvidado ese ejemplo de vida. Se preguntaba en qué momento dejó de vivir y empezó a sumergirse en el trabajo y las preocupaciones, que parecían infinitas. Terminaba un problema y comenzaba otro de donde nadie siquiera sospechaba que pudiera salir. Aún así, Evan intentaba ver lo bueno de la vida, aunque se le hacía cuesta arriba dentro del entorno donde se desenvolvían. Todos estaban como dormidos en un mar de problemas, preocupaciones y críticas. En ocasiones se imaginaba a las personas como zombies infectados por una rara enfermedad que les hacía hacer siempre lo mismo. Ver las mismas malas noticias del periódico o telediario, trabajar para comer y pagar facturas y el resto de las horas libres para pensar en sus problemas y cómo resolverlos. Y por supuesto, criticar y juzgar a todo lo que estuviera alrededor, porque para ellos todo estaba mal. Nada funcionaba como ellos lo esperaban. Todo debía ser diferente de acuerdo a sus creencias. Era como si nada los satisficiera y esa burbuja nublada y oscura donde vivían les impedía alzar la mirada y ver más allá. No buscaban ni siquiera una ventana para respirar y cambiar su forma de ver el mundo. Era como si poco a poco se fueran acostumbrando a ver la vida gris y triste, olvidándose de cómo sonreír. Eso lo afligía mucho porque sabía en su interior que la vida debía ser diferente. Así que se aferraba a la felicidad que encontraba en su imaginación y en los alegres y sabios consejos de su abuelita, un foco de luz en su vida.